Estamos en Hablemos de Derecho, una coproducción de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital con la Facultad de Derecho, ambas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El objetivo de nuestro programa es impulsar el debate jurídico y difundir ideas en torno al derecho mediante especialistas que vienen a darnos su opinión en temas específicos de ramas especializadas del derecho. Hoy tenemos un programa especial, hablaremos de los derechos y la difusión de la comunidad LGBTTIQ+, y tenemos a una invitada especial con nosotros. Tenemos a Denise Chávez Vallejo, quien es nuestra invitada el día de hoy. ¿Cómo estás, Denise? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto para nosotros tenerte aquí. Antes de iniciar, vamos a ver rápidamente esta cápsula. Hola, soy Dani y en este cuarto programa te hablaré del tema de la comunidad LGBTTIQ+, en la lucha por su reconocimiento en la sociedad y sus derechos en México. El movimiento por los derechos LGBTIQ+, comenzó a ganar fuerza a nivel global a mediados del siglo XX, con eventos icónicos como los disturbios de Stonewall en 1969, que marcaron un punto de inflexión en la lucha por los derechos civiles de esta comunidad. Desde entonces, ha habido una evolución significativa en términos de legislación, políticas públicas y aceptación social. Países de todo el mundo han aprobado leyes para proteger a las personas LGBTTIQ+, contra la discriminación, reconocer el matrimonio igualitario, permitir la adopción por parte de parejas del mismo sexo y garantizar el acceso a servicios de salud específicos, entre otros derechos. A pesar de estos avances, la comunidad LGBTTIQ+ sigue enfrentando desafíos significativos. En muchas partes del mundo, las personas de esta comunidad continúan siendo víctimas de violencia, discriminación y exclusión. Además, las barreras legales y sociales persisten, impidiendo que muchas personas de la comunidad vivan libremente y con dignidad. La lucha por el reconocimiento de los derechos de esta comunidad es una cuestión de justicia social y derechos humanos, y requieren un esfuerzo colectivo para crear sociedades inclusivas y equitativas. El reconocimiento de los derechos LGBTTIQ+ no solo beneficia a las personas directamente involucradas, sino que también fortalece a la cohesión social y promueve un entorno donde todas las personas puedan vivir sin miedo a la discriminación. La continua defensa y promoción de estos derechos es esencial para asegurar que los logros alcanzados hasta ahora no se pierdan, y que se sigan realizando progresos hacia una igualdad real y sustantiva. Estamos de vuelta en Hablemos de Derecho. Estamos con Denise. Antes de continuar, queremos invitar a todos nuestros televidentes a que manden sus comentarios, nos escriban por redes sociales, nos den sus opiniones y nos digan qué opinan respecto al tema del día de hoy. Tenemos unos pequeños regalos con estas tazas que les vamos a dar a las preguntas más interesantes. Denise, estamos aquí de regreso. Para que el público conozca tu lucha de activismo que has hecho en México, cuéntanos un poquito de lo que has hecho, por favor. Pues mira, he participado en foros y también he realizado foros. Soy conferencista, entonces yo comencé a dar primero pláticas sobre VIH. Aún no me metí al 100% a hablar sobre derecho LGBT ni nada de eso. Y con toda esta situación de estar dando foros y demás, me dijeron, oye, pero has hecho más cosas que solo eso. Y sí, o sea, realmente cuando necesitan ayuda en cuestión de alimentos, entonces hago las gestiones para bancos de alimentos, hago las gestiones para la Defensoría de Derechos Humanos. Entonces esas gestiones yo ni sabía en ese entonces que yo era activista, sino me empezaron a decir varias personas, es que eres activista con el simple hecho de hacer eso. Y dije, wow, bueno, pues si es así, sin darte cuenta. Padre. Sin darme cuenta. Entonces así comencé y se empezó a difundir, me empezaron a invitar a otros foros y realmente fue ahí donde encontré esta vocación que para mí, bueno, yo lo veo como una vocación, algo que quieres, que amas, el hecho de ser activista. También, bueno, en 2022 recientemente me otorgan por primera vez el premio a la Mujer Constructora de Paz.
el hecho de llamarme incluso mujer fue algo maravilloso porque dije, wow, o sea, y yo anteriormente ya había cambiado en el 2018 hice mi cambio de identidad, mi cambio de nombre, pero lo hice bajo estas facultades estereotipadas, tal vez, en el que pues habría que tener el comportamiento, el estudio, el conocimiento más femenino, ir más allá que solamente lo que hay en una heteronormatividad o lo que exige de que una persona como yo, persona trans, es aquella que se expresa de una manera vulgar, que viste minifalda, que usa tacones, que se vende en una esquina y esas falsas ideas. Así es, y de la sociedad lo he escuchado, ¿no? Entonces, así fue como compensé. Y cuando recibo ese premio fue donde yo refuerzo mis convicciones y dije, tienes que hacer más. Claro, claro. Muy bien, Denise. Tengo una historia, quisiera preguntarte, perdón, sobre la historia de cómo inicia todo este movimiento LGBT en el mundo. Bueno, mira. Hay dos situaciones. Una de ellas, mucho se señala a Marsha Johnson, que fue cuando sufrió todo este sacrilegio en el bar Stonewall y demás. Pero ojo, es que ese no es el hecho que nos debería interesar a nosotros como mexicanos. Ok. A nosotros como mexicanos nos tiene que importar nuestra historia. Y nuestra historia es aquella en la que el 2 de octubre... Justamente en ese año, cuando salen todos los estudiantes a pelear por sus derechos y demás, sale el movimiento homosexual. Entonces salen todos, varias personas, en ese entonces pues todo se le llamaba homosexual, entonces las personas homosexuales salían y apoyaron a este movimiento. Se armaron de valor y al año siguiente es que sale el primer movimiento LGBT, el primer movimiento homosexual. En 2 de octubre. Del siguiente año. Okay. Del siguiente año. Es el primer colectivo, podríamos llamarlo. El primer colectivo, México. Sí. Okay. Fue un movimiento homosexual, de ahí, así se llamó, movimiento homosexual, de ahí empezaron a surgir otros más. Justamente ahí hubo muy pocas mujeres trans, sin embargo sí había algunas. Y lo que te puedo decir es que prácticamente es algo que no queremos conocer o prácticamente que no nos metemos como a el por qué, ¿no? O cómo inicia y demás. Y siempre veo en muchos foros, en muchos eventos, que hablan mucho sobre el contexto histórico. Sí, y bueno, y más allá no hablan de lo mexicano, del Stonewall no salen. Y creo que para mí, dentro de mi progresismo, pues hay que ser mexicanos, hechos y derechos y conocer nuestras culturas y cómo nuestra iniciamos. Historia. Claro que sí. Entonces, en ese entonces el primer lema fue no hay libertad política si no hay libertad sexual. Porque justamente en cuestión de libertad política ya empezaba a haber las situaciones en las que querían postularse para puestos, cargos de elección popular, etcétera. Y había mucha discriminación. Claro. Ok, y para nuestro público que nos está escuchando y viendo en este momento, si nos puedes explicar las siglas LGBT y Q, LGBTT, son 3 T's, sí. Q más. Bueno, el más es más porque se deriva a todas las intersecciones que existen. Claro. El LGBTIQ más, empezamos con el lesbiana. Lamentablemente aquí, o sea, si vemos las siglas, se colocaron así porque una de las que empezó fue una mujer lesbiana. Okay. Entonces es lesbiana, gay, transexual, transvesti, transgénero, LGBT, los bisexuales, sí. LGBT, los bisexuales, luego las T's que son transvesti, transexual, transgénero y intersexualidad. Y el más son los agénero, cisgénero, etc. O sea, todas las intersecciones que pueda haber, ahí es donde entran, incluso los no binarias. Ok, perfecto. A ver, tengo una pregunta rápidamente para ti. ¿Podrías contarnos un poco sobre los desafíos que enfrenta actualmente la comunidad LGBT en nuestra sociedad? Sí. Híjole. Los desafíos se siguen repitiendo porque son los mismos prácticamente, que es uno de los derechos a recibir una educación de calidad
Me refiero a educación de calidad no porque las escuelas estén mal, sino porque en el momento de entrar es, oye, no te puedes vestir así. Si tú vas, por ejemplo, puedes buscar, no hay. Si no cumples con el estereotipo mujer femenina, no entras. Y no nada más por temas de educación, tal vez también la misma sociedad, ¿no? O sea, estamos muy reglados, normados o en esta visión cuadrada de el niño usa traje, la mujer usa falda, ¿no? Antes yo creo que una mujer usaba pantalón, creo que era o sea, era mal visto y discriminaban, ¿es correcto? Sí, se discriminaba bastante. Pero no era tanto porque fuera lesbiana, sino porque fue una revolución de la mujer en el que el hecho de usar pantalón no te hacía menos mujer, el hecho de usar pantalón no te impedía tener hijos, no te impedía hacer las labores de la casa. Ellas lo empezaron a hacer justamente por comodidad y justamente también por esa lucha de decir, no, pues yo también puedo usarlo y de una manera en la que tú no me tienes que hacer llamar porque, bueno, en ese entonces, si usabas pantalón, te llaman machorra y era horrible, ¿no? O sea, yo no viví esa época, pero por lo poco que he investigado y que he escuchado de vivencias de personas ya adultas mayores que vivieron en esa época, que son de la diversidad, sí me lo han contado así, que sufrían discriminación. Exacto, o sea, creo que la discriminación se vivió más pesado anteriormente que en la actualidad. Muy interesante, Denise. Vamos a escuchar rápidamente a nuestros estudiantes, ver qué opinan del tema LGBTTIQ+, que estamos platicando en este momento. Hola, mi nombre es Leslie Morales y nos encontramos en el espacio del estudiante. El día de hoy platicaremos con Jesús. ¿Cuál es tu opinión sobre la evolución de las leyes relacionadas con los derechos de la comunidad LGBTTIQ+ en nuestro país? Pues considero que el desarrollo de las leyes es algo sumamente importante, ya que atiende no solamente a la progresividad en el pensamiento de toda la comunidad, sino también a la progresividad de los derechos en esta. Y por tanto creo que es un reflejo de nosotros cómo vamos avanzando como comunidad. Además de eso, creo que vamos por buen camino, aunque todavía considero que falta bastante por abordar respecto a estos temas. Muchas gracias. Ahora nos encontramos con Fer. ¿Cómo crees que el sistema legal puede abordar mejor los problemas específicos que enfrenta la comunidad, como la discriminación en el empleo, la violencia de género y el acceso a servicios de salud? Bueno, lo que yo considero más importante, aparte del marco legal, es que desde casa se dé una visión más amplia acerca de la comunidad, que se dé en las escuelas implementación de conferencias, que vayan personas de la comunidad, y esto también se ve en lo laboral, que haya más conferencias, que se implemente la participación de las personas LGBTIQ+ en los espacios laborales, y que haya más políticas acerca de la discriminación, porque actualmente, si bien ya es menos la discriminación que se vive hacia la comunidad, todavía es fuerte y todavía sigue pasando. Entonces, mejorar y reforzar lo que ya existe actualmente sería pues lo idóneo. Muchas gracias. Esto fue el espacio del estudiante. Regresamos al estudio. Estamos de regreso en Hablemos de Derecho con un tema muy interesante de los derechos de la comunidad LGBTTIQ+, o también conocida como la comunidad. ¿Es correcto? ¿Hablar solo de comunidad? Sí, bueno, realmente ante la sociedad, si hablamos de comunidad o comunidad LGBT, que sería como lo más viable. Okay. Porque comunidad, pues sabemos que una comunidad engloba un grupo de personas. Pero en el caso de la sociedad, cuando decimos es que es de la comunidad, pues ya entiende, por ende, que es parte de la diversidad sexual. Pero lo correcto sería para que ellos también no cayesen en esta de decir, bueno, ¿de qué hablas? No es mejor especificar, no decir LGBT. todo. Nada más decir comunidad LGBT. Perfecto. A ver, tengo otra pregunta, ya retomando los temas. ¿Cómo se ha ido transformando la lucha de la comunidad LGBT después de los crímenes de odio que han sucedido en el caso mexicano? Bueno,
Ha sido una lucha constante, sí, pero hay que ver también, sinceramente, que para que se tuviera que cambiar, tuvo que haber muertes. O sea, personas tuvieron que dar su vida para que ahorita gocemos de muchos derechos. Voy a contextualizar un poco para quienes no sepan que anteriormente se hacían redadas y había mucho amarillismo. Estaba una revista que se llama Alarma, entonces les llamaban mujercitos, el niño con vestido, el hombre que parece mujer. ¿De qué época estamos hablando más o menos? Eso fue en los 80s, 70s, o sea, fue en esa época, de los 70s a los 90s, ponle. Ni siquiera llegó a los 90s, porque Alarma desapareció antes. Pero, y estas redadas, justamente, era levantamientos de personas de la diversidad que se encontraban en las calles, las levantaban, las subían a las camionetas, las golpeaban y las iban a tirar así pues no había muchas construcciones en ese entonces, las aventaban ahí y ahí las dejaban. A otras, pues las golpeaban y justamente aquí donde está la Diana Cazadora, ahí las echaban en la fuente, ya golpeadas. Fue algo muy brutal para muchas. Aún hay sobrevivientes, y las hay, y son las abuelitas trans que llamamos. Son muy pocas. Y algunas incluso ya no tienen ni redes sociales, justamente para que, como ellas tienen mucha información, no las encuentren y no les hagan daño. Y si las ven, o sea, en el caso de que no estén específicamente queriéndoles ahora sí quitar la información que tienen en la mente, pues ellas viven una vida tan normal, no se meten con nadie, pero lamentablemente ya no pueden vivir como una persona diversa al 100%, que tenga la calidad de vida de ir a un médico, de ir al súper de una manera tradicional, sino tiene que hacerlo con un perfil muy bajo, como si ella no fuera esa persona del pasado. Okay. Para evitar justamente que le encuentren como el hecho de que hablen y digan nombres de quiénes fueron los policías, de quiénes fueron las personas que les causaron daño. Correcto, ok. A ver, y en ese tenor, ¿qué cambios legislativos ahora en este año consideras que son urgentes para la comunidad LGBT? Bueno, desde que tenemos la ley de identidad y la ley para prevenir y erradicar la discriminación, que también recientemente está la ley de identidad trans, creo yo que más allá de los cambios legislativos, el hecho de hacer muchas leyes es absurdo, ¿no? Va más allá que solamente hacer leyes. Hay que hacer políticas públicas. Políticas públicas. Las políticas públicas tienen que ser ejercidas para que las personas de la diversidad sexual tengan derecho de empoderarse, el derecho a una vivienda, o sea, yo sé, muchas veces me dicen, es que todos tenemos derechos, sí. Pero no puedes decir que una persona de la diversidad, por ejemplo, que venga de un estado, por ejemplo, de Oaxaca, de una comunidad alejada, ser indígena, ser trans, quiere ejercer su derecho a la vivienda, pero no puede, porque o si son ejidos y porque las costumbres del pueblo es que no puedo darte el ejido por ser mujer trans, te lo tengo que dar como un hombre y tienes que aceptarlo como hombre bajo los estatutos de vestirte. Más presión, etiqueta sobre etiqueta. Exacto. Entonces, una política pública haría mucha diferencia en ayudar a personas de la diversidad y no solamente a ellas. Las políticas públicas se pueden generalizar al 100%. Claro. Y ahora en esta actualidad, ¿cómo has visto los avances? Hoy en día yo veo, por ejemplo, que pues conforme pasan las generaciones, creo que cada 10 años hay una brecha generacional, claro, una generación diferente. Y obviamente gracias a los movimientos feministas, los movimientos LGBT, entre otros, muchos otros. Yo veo a mis alumnos, por ejemplo, que son muy progresistas. Para muchos de ellos, que son, pues, para que entiendan el contexto, los alumnos de Derecho, de licenciatura, pues ya para ellos no es un tema, ¿no? El tema de, como antes, ¿no? Ay, es que es gay,
que ponen etiquetas, no te juntes. Ahora ya para ellos, yo veo cómo los mismos alumnos, entre ellos, o sea heterosexual, o sea de la comunidad LGBT, se saludan de beso. Normal, es normal para ellos. Yo creo que ha habido un avance, por lo menos en la Ciudad de México. No me atrevería a decirlo así en todo el país. ¿Qué opinas de esto que hay hoy para la comunidad LGBT en el caso de México? Creo 2024. que depende. Creo que depende. Si hablamos de la UNAM ha sido una de las escuelas que ha hecho muchas cosas para la inclusión y de la diversidad. No podemos comparar a la UNAM con otras escuelas que realmente yo de primera mano te puedo decir que no están haciendo el mismo trabajo de la UNAM, ¿no? El hecho de gestionar en otros lugares un baño inclusivo es como de, híjole, ¿cómo voy a meter eso en mi escuela? Tengo hijos de personas así, ya hay... O sea, yo una escuela de prestigio. Entonces, la Facultad de Derecho lo tiene, por cierto, tiene baños inclusivos. Sí, de hecho sí lo sé. No he tenido el gusto de conocerlo, tengo que conocerlo. Y realmente a mí me emociona mucho que haya estos espacios inclusivos. Qué bueno que los hay, porque justamente, bueno, al final de cuentas, yo en mi opinión, hablando de los baños, en cuestión de inclusión, creo que en vez de estar como buscando en otras escuelas para evitar como que diga inclusivos y que no se sientan como paniqueados, pues que sean baños mixtos. Que entre quien quiera, punto. Creo que sería como una de las cosas más... Parte de la educación de nuestro lenguaje, educarnos en el lenguaje, correcto. Sí, de hecho, o sea, fíjate que más allá del lenguaje es el respeto. Exacto. ¿Cómo te refieres tú a una persona? Si tú la tratas con respeto, si tú eres una persona que le hables con respeto, si tú no le... De hecho, es válido que le digas, oye, una pregunta, ¿eres parte de la diversidad sexual? No sé, para no errar y tratarte de una manera que no te sientas cómodo, o cómoda, que pues, se les llama a los no binarios. Creo que sería una forma muy, muy inclusiva. Y bueno, en otra cosa, en cuestión de educación al respeto es si vas a llamar a una persona como parte de la diversidad, preferentemente a todas las personas en general, llamarlos personas. Claro, ¿no? Por ejemplo, yo cada vez que tengo un nuevo semestre, yo le digo buenos días, tardes o noches, depende a todas, todos, y pregunto si también todes, y ya si te dicen sí, yo todes, pues, respetamos, si te dicen no, pues, ok, pero ya sabes, ¿no? Exacto. Y tienes esa línea de respeto, ¿no? Sí. Correcto, muy bien. Y bueno, tengo una pregunta. ¿Cómo pueden los aliados y las personas que no forman parte de la comunidad LGBT apoyar y mejorar esta situación? Bueno, más que apoyar, sería para mejorar la situación. Para mejorar la situación. Sí, de discriminación y evitarla, es incluso que ellos mismos vean que en toda la comunidad de la diversidad sexual no somos personas que nos dedicamos a atacar. Claro. Muchas veces nos ponen el contexto de es que nos quieres imponer el lenguaje incluyente. Y dices, a ver, no. El lenguaje incluyente y el lenguaje inclusivo te habla más allá de que el lenguaje de señas, te habla más allá que del lenguaje corporal, de cómo tú te expreses con las personas, te habla de sistemas de educación diferente para personas débiles visuales, que lo correctamente es decir discapacidad visual, pero la verdad a mí no me gusta usar la palabra discapacidad porque siento que ya le estamos restando el hecho de tener una capacidad para hacer algo. Pero bueno, es parte de lo que lo exige la heteronorma. Es más eso, ¿no? Como de educarse a referirse a las personas como personas, con respeto, sin el hecho de estigmatizar el cómo te vistas, el cómo te comportas. Claro, mientras no se lastime a nadie. Sí. O sea, los derechos humanos, el único límite que tienen son no transgredir otro derecho humano. Claro. Y a nadie le tiene que importar cómo se visten, cómo actúan o cómo, si alguien se quiere que se refieran de manera diferente, yo creo que está en toda la libertad de hacerlo, ¿no? Exacto. Vamos rápidamente a una pausa, pero antes invitamos a nuestros televidentes a que nos escriban, nos manden sus mensajes en nuestras redes sociales para saber qué opinan, su opinión, y vamos a dar unos pequeños regalos. Estamos en Hablemos de Derecho.
Los primeros proyectos de televisión educativa nacen en Europa y Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1950 y 1960. La televisión educativa se pensó entonces como una herramienta para mejorar la escolarización tras el periodo de la posguerra. Esta ha sido una herramienta fundamental para la difusión del conocimiento y cultura en todo el mundo. Entre los grandes referentes tenemos la BBC de Londres, que se destaca por sus programas educativos de alta calidad, además de la imparcialidad de sus contenidos de diversa índole. Otros canales como el Discovery Channel, el canal ruso RT, Animal Planet, National Geographic, History Channel son referencia en el panorama de televisión educativa. Otro canal, la Deutsche Welle, de Alemania, ha logrado un impacto global gracias a programas educativos en varios idiomas que tratan temas importantes desde un enfoque científico, como el medio ambiente y la sustentabilidad. Otra mención es la NHK de Japón, que es otro referente de la TV educativa a nivel mundial por su capacidad para innovar, integrando tecnología en sus contenidos educativos de gran variedad. Los canales especializados en televisión formal continúan, pero cada vez se van especializando, van constituyendo señales exclusivamente dedicadas a la educación formal y son canales que van adquiriendo ciertas características. En este contexto, México ha seguido estos pasos con la creación de la telesecundaria que sirvió de modelo para toda América Latina, para posteriormente originar la red de televisión educativa conformada por instituciones públicas y educativas como la red EduSat, Canal 11, Canal 22, TV UNAM y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, SPR, entre algunos otros, que tienen como objetivo llevar la educación a todos los rincones del país. Desde su inicio, esta iniciativa ha trabajado para acercar contenidos educativos a comunidades alejadas, usando la televisión como una forma de mejorar la educación y reducir la brecha en el acceso al conocimiento. Así, México se suma a la misión global de utilizar la televisión como medio fundamental para la educación. Estamos de regreso en Hablemos de Derecho, platicando sobre el tema de la comunidad LGBTTIQ+ y sus derechos, los derechos humanos que todos tenemos, a los que todos tenemos derecho y que nadie nos lo tiene que otorgar, sino que simplemente se deben de reconocer. Estamos aquí con Denise. Denise, para continuar con la plática, quiero hacerte una pregunta que es indispensable para el tema y para tu activismo. ¿Podrías compartir alguna experiencia personal que haya marcado tu activismo o tu visión sobre la lucha de los derechos de la comunidad LGBT? Sí, pasó una situación en la que en la escuela, pues yo ya me percibía como una persona diversa. ¿La primaria, secundaria? Fue en el bachillerato. Bachillerato, ok. O sea, yo siempre me percibí diferente, pero fue hasta el bachillerato que dije, es que sí, de plano, y no es que esté en el cuerpo equivocado, es que mi mente, mi pensamiento, mi actuar, mi forma de pensar, mi forma de referirme a las personas es más delicada, no es el ser afeminado, o sea, empecé a buscar situaciones, ¿no? Y entonces, cerca de la escuela había unas presas, entonces nos fuimos con unos amigos y justamente pues venden comida, entonces estábamos comiendo y uno de ellos o sea, yo recuerdo que me agarró del cabello como si me fuera a peinar, ¿sabes? Y me golpeó, me empezó a golpear. Y su justificación fue que solamente por el hecho de ser joto, ¿no? O sea, es lo que me dijo, para que se me quitara. Y de ahí dije, o sea, solamente me solté a llorar y no sabía qué hacer y que era cuando justamente dije, pero pues si yo he ayudado a muchas personas aquí en la escuela o cuando no,
Cuando yo traigo más dinero, pues les apoyo para comprarles su comida o situaciones pequeñas que te digo, o sea, me decían situaciones de, es que no es que ayudes, es que eres activista y yo todavía como de, no sé ni qué onda, ¿no? Y fue ahí donde dije, si a mí me están hiriendo por el hecho de que estoy ayudando o por el hecho de que no entiendo o qué está pasando, tengo que hacer algo para que a nadie más le pase. Y fue ahí donde comencé como a buscar mediante estudios, incluso pues, el estudiar el hecho de qué soy, ¿no? ¿Qué soy? ¿En qué letra encajo? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué son todas estas letras? Porque incluso, o sea, a pesar de que yo estaba en el bachillerato, pues me era muy complicado entender todas las diversidades. Claro. Yo nada más me enfocaba en mi diversidad. Entonces fue ahí donde ya empecé como a dirigirme más, a enfocarme, a ayudar, a empoderar, en decir qué hago, pues a lectura. Entonces mi papá siempre a nosotros siempre nos apoyó en estar estudiando libros de superación personal. ¿Tuviste el apoyo de tus papás? Sí, entonces el hecho de leer mucho libros de superación, a mí me enseñaron a acrecentar como mi mente en el ayudar desde otra forma, y fue ahí donde dije, tengo que hacer más cosas. Me meto a mi papá, gracias a mi papá que me impulsaba mucho a concursar en declamación, oratoria, etcétera, pues siempre era tienes que ganar. Y el hecho de ganar y ganar y ganar y decir, si así soy ganando siendo un hombre gay, ¿qué pasaría si yo dejo que salga de mí aquella persona que yo quiero que salga, con la que me quiero mostrar al mundo? Y fue pues con eso que ya comienzo a dar mi primera conferencia, etcétera. Correcto. Muy bien, muy bien, Denise. Pues interesante, qué bueno que tu voz sea la voz de muchos o muchas, ¿no? A ver, tengo otra pregunta que nos mandan. ¿Cómo afecta la interseccionalidad a las personas dentro de la comunidad LGBT? Y quisiera preguntarte qué entendemos por interseccionalidad. Sí. La interseccionalidad se les llama a todas aquellas personas que están dentro de las diversidades. ¿Qué quiere decir? Una persona no binaria ya es interseccional. Una persona pansexual ya es interseccional. Y ahí empiezan todas las derivaciones, ¿no? En cuál me encajo que esté fuera de... Okay. Es la intersección. Todas esas esta interseccionalidad que muchas veces cuando hablamos de vamos a legalizar con perspectiva de interseccionalidad, bueno, también se refiere la intersección a todas aquellas siglas de la diversidad sexual y hablando a nivel global, o sea, todas. No quiere decir solamente de la LGBTIQA+, sino engloba a todas. Esa es la interseccionalidad. Ok, y en ese sentido, entonces, ¿cómo afecta la interseccionalidad a las personas dentro de la comunidad LGBT? Sí afecta, pero es de materia psicológica. La salud mental actualmente ha sido una constante en cuestión de, más en la diversidad sexual. Muchas veces el hecho de el no ser aceptadas, el no sentirse dentro por el hecho de es que pertenezco a una intersección que no soy tú, ¿no? Por ejemplo, es que yo soy pansexual y yo pues no me afino en el cómo te veas, cómo te vistas. Simplemente yo seas hombre, seas mujer, seas de la diversidad, yo me puedo enamorar de ti, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces existen muchas personas, o los asexuales, que se enamoran más de los sentimientos. Tiene que haber un vínculo para que pueda tener una relación contigo, por lo menos sexual. Si no, no la puede tener. Entonces, claro. Y ahí entra esa intersección y dices, a ver, entonces, y dentro de la diversidad eres una parte de la intersección, pero es que no encajas, ¿no? Entonces, claro. Es como, ¿qué eres? ¿Qué quieres? ¿Realmente qué necesitas? O sea, y empiezan los conflictos dentro de la diversidad incluso. Ok, incluso discriminación dentro de... Sí. Ok, desafortunado, pero bueno, es trabajar, sí. Hay mucho trabajo por hacer. Hay que escuchar qué dicen nuestros televidentes, que nos manden. Tenemos obsequios aquí para ustedes, estas tazas de Hablemos de Derecho, porque para nosotros es muy interesante escuchar su opinión
y lo que opinan respecto de la lucha y del momento en el que nace el activista, ¿no? En que nace, en este caso, Denise. Tengo otra pregunta que quisiera hacerte, que nos están mandando en este momento. Dice, ¿cuáles son los principales problemas de salud que afectan a la comunidad LGBT y qué se puede hacer para abordarlos? Que creo que es un tema muy importante. Sí. Yo voy a lo mismo, salud mental. Porque el hecho de cuando esta pregunta la estoy entendiendo a para dónde va. Porque justamente cuando preguntan es que el problema de salud que más significativo tiene VIH, ¿no? Lo asocian con la diversidad sexual. Uh-huh. Y a mí me pasa, no es eso, es el VIH porque hay más infectados, porque andan de aquí para allá, ¿no? Empiezan, o sea, la terminología que utiliza actualmente la sociedad y que siempre la ha usado y la sigue usando, ha sido eso, basada en el VIH, pero no. No es exclusivo. No es exclusivo, sí. O sea, puede ser una pareja heterosexual 100%, que incluso una madre que puede pasar incluso el virus hacia el hijo. Exacto. Bueno, con un buen tratamiento no lo pasa. Que además, o sea, bueno, haciendo un resumen, un pequeño paréntesis en el VIH, ya ni te infectas de eso. O sea, ya existe el PrEP, ya existen muchos estudios en los que... Explícale a nuestros televidentes qué es el PrEP, porque se escucha mucho en las universidades por tema de educación sexual y demás. Explícales. Sí, el PrEP es una preexposición, quiere decir, esta pastilla lo que hace es justamente nulificar si entró algún virus por tu cuerpo, te lo nulifica y te lo quita al 100%. Te limpia prácticamente. Y se toma previo. Tienen que haber pasado por lo menos de 24 a 72 horas de haber tenido tu primera relación sexual. Bueno, hablando del mes, porque a lo mejor es una persona que últimamente usa condón, pero se le ocurre no usarlo en alguna vez. Bueno, sí. Una preexposición de que no sabes de que si la persona está infectada o no, simplemente tomas el PrEP. Obviamente vas a tu orientación, de preferencia se les recomienda ir a lugares que estén 100% ya certificados en esto, como la Clínica Condesa. Y que es parte ahora de la educación sexual, sí. Porque nosotros nos quedamos con la idea, bueno, la sociedad se queda con la idea de que únicamente la educación sexual para evitar riesgos de enfermedades es únicamente el condón, pero creo que ya ahora se tiene que hablar también del PrEP, del POST, creo que se llama también, sí. Como parte de la educación sexual, ¿no? Para todas. Todos, ¿no? Vamos rápido a una entrevista. Escuchemos a uno de nuestros expertos para hablar justamente de estos temas. Estamos en Hablemos de Derecho. Miren, creo que vivimos momentos históricos en donde la avanzada por los derechos de la población LGBTIQ+ han sido más presentes y visibles. Sin embargo, eso trae consigo además pues una exposición que nos puede ser sujetos de pues, estas agresiones y violencias de distintas formas. Entonces, algo que es primordial en la avanzada no solamente es pues en los congresos o en las leyes, sino en la cultura general que vivimos en el día a día. Las personas de la diversidad sexual que nos vivimos de forma tan visible en nuestras calles, en nuestros barrios, en el mercado, en nuestros trabajos, esto permite crear un impacto real y sustancial en la avanzada de los derechos, un impacto cultural, porque a partir de la cultura podemos entrar con temas de educación a nuestras personas que están a nuestro alrededor y de esta forma crear una regeneración de la conciencia, transformar la realidad de este estigma y prejuicio que tenían para las poblaciones de la diversidad sexual, que no somos aquello que les han contado o lo que ha generado este prejuicio que pues de repente nos hacen a un lado o nos ven como una persona que podría generar violencia o podría generar actitudes o conductas que no son del todo bien vistas. Sin embargo, la maldad no es un tema de orientación sexual ni de identidad de género. La maldad es un tema que va para todas las personas, ¿eh? Se hace que seas de la diversidad o se hace que no. Entonces es muy importante que como persona de la diversidad sexual también que somos visibles tomemos la responsabilidad
de esta visibilidad que estamos teniendo, porque nuestra visibilidad impacta en el alrededor que tenemos. El tema de la salud pues es un tema sumamente importante para todas, todos y todes, y lo repito, sin ningún tipo de distinción por orientación sexual, identidad de género o características sexuales. Sin embargo, sí es muy importante poder especificar muy bien las necesidades que cada población tenemos. No es lo mismo la salud integral para las mujeres, la salud integral para los hombres, que por ejemplo la salud integral trans, la salud integral para las estrategias de la avanzada por la pandemia del VIH-Sida, el tema de las infecciones de transmisión sexual. Algo que es muy importante es poder poner en la mesa que tenemos especificaciones muy importantes en los temas de salud, que nuestra funcionabilidad, nuestro funcionamiento en temas de salud conlleva puntos muy particulares. El tema de la salud trans, el tema de la salud intersexual, el tema de la salud para atender las infecciones de transmisión sexual, el tema nutricional, el tema psicológico, el bienestar de nuestra salud mental es un tema que debemos englobar. En esta 66ª legislatura de la Cámara de Diputados, a través de nuestro diputado Jaime López Vela, que va a ser quien preside la Comisión de Diversidad, se tiene una estrategia muy clave, que es la de pues modificar nuestra Constitución en nuestro artículo 1º, fracción 4ª, dejar de ser preferencia sexual. Entendemos que este es nuestro precedente en la Constitución de la diversidad sexual, lo agradecemos, pero está mal. La preferencia sexual es un término bajo una consigna de que es cambiante. Todas, todos y todes tenemos preferencias sexuales en el acto sexual meramente. Sin embargo, nosotros lo que queremos hacer es integrar la palabra orientación sexual, identidad de género y características sexuales, porque de esta forma dignificamos en nuestra ley que estamos presentes y además de una forma correcta, no en una forma en donde nos puedan venir a decir que ya mañana se me quita lo gay, mañana se me quita lo trans o pasado lo no binario, ¿verdad? Queremos dejar en claro que lo diverso no es una enfermedad y no es algo que se me quite como cualquier gripa después de alguna pastilla, ¿no? Entonces, a partir de esta iniciativa queremos reformar para que se plasme de forma correcta y digna nuestra presencia en la sociedad, que pues no somos menos. Ya el INEGI nos dijo que somos al menos 5.1 millones de personas que nos vivimos de diversidad sexual en el país, y más la cifra negra, porque esta encuesta pues no llegó a entidades rurales o por muchas personas de la diversidad sexual no quisieron contestar esta encuesta. Entonces yo estoy seguro de que somos muchísimos más. Entonces, a partir de esta iniciativa de ley en donde se modifica la Constitución, en donde nos integra de una forma digna y adecuada, va a ser una iniciativa cascada que va a generar esto, va a ser nuestra propia justificación, nuestro propio recurso legal para poder iniciar en otras estrategias, en temas de salud. Queremos generar estrategias que permitan la visibilización permanente en el país, para de esta forma llegar a comunidades rurales, para poder llegar y atender a las personas que se viven desde la periferia, porque entendemos que si una persona que vive en los pueblos, varios barrios, en las periferias, se vive de una forma segura, las demás personas también lo van a hacer y de una forma más sencilla. ¿Por qué? Porque las personas que más necesitan, las personas con menos recursos, están sufriendo de una forma sumamente pues real, contundente y más grande. Entonces, si atendemos a las poblaciones que más lo necesitan de los barrios, pueblos y zonas periféricas, las demás personas lo vamos a poder lograr de una forma hasta más sencilla. Entonces, en esta legislatura lo que estamos apostando es una tipificación real, sustancial y efectiva de nuestros derechos, para así también ser algo autosustentable, y que esta iniciativa permita a las demás generaciones de diputaciones y en las demás legislaturas tomar esto como su propio fundamento legal y nos permita pues una avanzada real de nuestros derechos. Estamos de regreso en Hablemos de Derecho, hablando de un tema muy interesante, el tema derechos humanos y la comunidad LGBTTIQ+, ¿sí? Estamos con Denise. Tengo unas preguntas que me están mandando del público. Dice la pregunta: ¿cuál es tu visión para el futuro de los derechos LGBTTIQ+? ¿Y qué esperas ver logrando en los próximos 10 años? Aunque quise aclarar que no son los derechos de la comunidad, pues al final del día todos tenemos los mismos derechos. Coincide si es lo que hablábamos en el espacio anterior, ¿no? Claro. Pero en este sentido, entendiendo la pregunta,
los avances o los derechos, los avances que se esperan para la comunidad LGBT en torno a los derechos humanos que son de todos, para que todos nuestro público que nos está escuchando sepa que los derechos humanos son universales, son de todos, es una de las características. Pero a ver, ahora sí, Denise. Sí, mira, para mi visión a futuro es justamente que todos los derechos que ya existen dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son los que tienen mejor aplicabilidad a nivel internacional. Los reconocidos. Exactamente. Bueno, aunque sean reconocidos, lamentablemente muchas veces son violados. Y lamentablemente la misma violación no te permite hacer un acto jurídico ante tal violación. Existen muchas situaciones por las cuales puedas defender esta situación. Pero si no se lleva un control lineal de cómo elaborar tu denuncia, realizar tu denuncia, a quién dirigirte y demás, llega a ser en un punto en el que te encasillan y ya no te dejan defenderte. Y no es porque no puedas, es por la falta de conocimiento, que a mí me gustaría pues invitar a que estudien un poco sobre los derechos que están dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sería una forma más factible de decir, bueno, tengo esto, que en algunas poblaciones me he dado cuenta, no las llevan a cabo. Dice, no, es que los derechos nada más son los que tienen derechos humanos. O sea, la los instancia. Que están en la legislación, por así decir. Positivizados, decimos en derecho. Sí. Que no, esa es una visión diferente y que no es la actual, por así decirlo. O sea, porque los derechos no se otorgan, se reconocen. Y no tienen que estar necesariamente en una constitución o en las leyes. O sea, simplemente un derecho humano lo tienes simplemente por la calidad de ser humano. Es esta parte humanística del derecho, la parte del justnaturalismo, le llamamos nosotros. Bueno, claro, sí, realmente, pues es que sí, o sea, los derechos humanos son de todos, son para todos, hechos para todos, no hay mucho como por el que segmentarlos a que sean solamente de la diversidad, ¿no? En cuestión de la diversidad, lo que hace más es el reclamo al buen uso del derecho. Exactamente. Bueno, del derecho humano, perdón. Exacto. Entonces, no puedes, al menos de mi parte, yo no puedo exigir un derecho para mí como persona diversa cuando yo como persona necesito mi derecho a ejercer a libre desarrollo, etcétera. Por ejemplo, derecho a la educación. Derecho a la educación lo tienen las infancias, las adolescencias, nosotros como adultos. Adultos mayores pueden ejercer su derecho. Cualquier persona, ¿no? Acá en la Facultad de Derecho, por ejemplo, pues hay alumnos de todas las edades, ¿no? O sea, obviamente principalmente de ciertos rangos de edad, pero pues si alguien, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, es que yo siempre quise ser abogado y nos cuentan que se animaron, ¿no? A hacerlo y a lo mejor ya tienen 60, 70 años y lo hacen y lo logran, ¿no? Sí. O sea, es de todos. Ese es un ejemplo de un derecho humano que es de todos. Sí. Bueno, es un derecho facultativo que sí lo tienen y creo que es algo que nosotros tenemos y queremos, ¿no? Si nosotros deseamos, por ejemplo, ejercer ese derecho, hablando solamente de ese derecho, pues tenemos que ejercerlo porque los derechos son muchos. Es una infinidad de derechos que tenemos que ejercer, que podemos ejercer, pero bajo el conocimiento de cómo lo vamos a ejercer. Exacto. No puedes ir a las calles y exigir un derecho cuando ya existe. Es más bien exigir que se aplique de manera correcta, que se garantice. Esas son las garantías. Garantiza. Exactamente. Ok, y tocando este tema ya de derechos humanos, recientemente, bueno, está la ley Paola Buenrostro, que es la tipificación de transfeminicidio aquí en la Ciudad de México. ¿Qué opinión tienes al respecto? Pues mira, más allá de una tipificación, creo que solamente hubiera el hecho de tipificar el transfeminicidio ha sido una lucha constante a través del tiempo para que en el conteo ya no sea solamente, bueno, cuando cuentas en la CEMEFO, a ver, ¿cuántos muertos hubo? Solamente es hombre, mujer, hombre, mujer. La tipificación lo que viene a hacer, a marcar, al menos en la actualidad, de aquí hacia adelante, es que cuando pase esto, en la tipificación tú hagas el conteo, ¿cuántas personas trans
han muerto de tal año a tal año. Con la tipificación puedes hacer eso. También con la tipificación puedes denunciar un transfeminicidio. Pero realmente es eso. O sea, ya no puedes denunciar de si es feminicidio, si es homicidio. Ahora ya puedes denunciar el transfeminicidio, que sería así. Denuncio un transfeminicidio. Que lamentablemente, bueno, como esto es solamente local, no lo puedes aplicar a nivel nacional. La lucha, pues obviamente sé que va a seguir constante y que lo pueden llegar a aplicar en mayor cantidad de ciudades para que acapare toda esta tipificación a nivel nacional. Claro, y para nuestro público que nos está escuchando, simplemente decirles tipificaciones que lo ponen en este caso en el Código Penal, aquí en la Ciudad de México, como es el caso. ¿Y qué leyes o qué políticas públicas podemos esperar o necesitamos en el caso de México? Que deben ser muchas. Sí. Pero las principales que se te vengan a la mente que digan, es que esto ya debió haber sido. Híjole, la política pública es que, mira, dentro de todas las políticas públicas tiene que haber más inclusión. Okay. O sea, inclusión no solamente de diversidad, que sea una política pública transversal, diversa, incluyente, progresista, en la cual todas las personas diversas, más allá del... Por ejemplo, es más fácil que un hombre gay, homosexual, sea aceptado incluso en un trabajo a que una persona transexual. Ahora, con estas políticas públicas que podríamos hacer, si avanzamos en ellas al ser más incluyentes, más equitativas, lo que podríamos hacer es obligar a las empresas, primero, a educarse para no caer en la discriminación a personas de la diversidad sexual. Claro. Segundo, que cuando llegue una persona trans a pedir trabajo, te veas obligado no a tenerla, sino a ver sus capacidades. Sí, exactamente. ¿No? O sea, el hecho, una Es... persona trans incluso puede, si bien estudiada, que tenga todos los conocimientos, que haya participado en diplomados, etcétera, y se esté preparando para ser mejor que otra persona, y llegan a pedir trabajo, un hombre gay de traje muy heteronormado, obviamente por el aspecto le van a dar trabajo a él, pero que solamente terminó el bachillerato y que ya no tiene más conocimientos porque se quedó hasta ahí. Pero en el caso contrario, pues que si llega una persona trans que terminó hasta la maestría, supongamos, pero por el aspecto de ser trans, ya no la dejan entrar al trabajo. A mí me pasó en un empleo que yo fui a pedir, me dieron el empleo, fue aquí en Santa Fe, y solamente por la zona me aguantaron 3 días y me dijeron, ¿sabes qué? Te tenemos que cambiar de área, en un área donde no salgas a la luz, donde no te vean en las oficinas, porque causa, según este director, causa una mala imagen a la gente que recibe, porque es de clase social muy alta. Entonces, si a mí me pasó, yo una defensora de derechos, lo único que hice fue, sí, renuncié al trabajo, denuncié, que al final de cuentas fue una denuncia al aire, porque justamente estaba yo estudiando de cómo poder hacer la denuncia y darle seguimiento. Ahora sabemos que podemos hacerlo en CONAPRED, cualquier tipo de este tipo de discriminaciones, CONAPRED puede ser una buena aliada. Estamos cerrando el programa. Denise, ha sido un programa muy interesante. La idea es difundir todo el tema de la comunidad LGBT y que sepan que los derechos de todos son de todos, ¿no? Te quiero agradecer por venir a nuestro programa. Esperamos verte pronto y que sigas concientizando y teniendo este activismo tan fuerte como lo estás haciendo hasta ahora. No sé si quieres despedirte de nuestros televidentes. Sí, pues yo estoy agradecida por brindarme un espacio aquí y solamente decirles que no se sientan solos, solas, soles. Somos seres humanos, tanto ustedes como yo, que sienten, que aman, que viven, que lloran, y que todas las personas debemos ser libres. Y si algo he de decir es que todos los derechos son para todas las personas. Gracias. Estamos en Hablemos de Derecho. Muchas gracias.